y aprovechamos este espacio para darle nuestra nota de pesar a todos los que por diferentes causas han perdido familiares o amigos muy cercanos. Siempre están en nuestras oraciones. Los dejamos con Fernando Messi. Muchas gracias. Adelante, Fernando, muchas gracias. Muy amable. Primero que todo, invoco al Espíritu Santo para que nos ayude en esta sesión, la tercera que tenemos de la serie de 4 programadas por el Comité Internacional. Quiero de todas maneras iniciar también saludando a Pablo Marquina y a Eugenia en este momento difícil por la marcha al padre de su hijo. Los acompañamos de corazón. En la primera sesión que tuvimos, hice principalmente recuento de los contextos inmediatos, las experiencias, los influjos inmediatos que se tuvieron para la formación de nuestras comunidades. En la segunda, hice reminiscencia de influjos remotos a lo largo de la historia de salvación, algunos apuntes de momentos vividos por la comunidad eclesial. Hoy vamos a fijarnos más inmediatamente a nuestro ideario concretamente. En ese vuelo de águila, y hablo de vuelo de águila aludiendo a una expresión de Mariano Ospina Pérez, expresidente de Colombia, que hablaba de la importancia del vuelo de águila. El águila se remonta para ampliar el horizonte visual y luego, localizado el elemento prioritario, va de lleno en picada hacia él. El estadista necesita vuelo de águila y también en nuestras comunidades necesitamos el vuelo de águila para poder aprender las lecciones de la historia. Y en ese recuento de hechos incompleto, sin duda ninguna, que hicimos la vez pasada, cabe preguntarse de todo eso, ¿qué vale la pena conservar? ¿Qué vale la pena seguir cultivando? ¿Qué vale la pena erradicar? ¿Qué vale la pena innovar? Para combinar tradición e innovación. Porque EAS, en la época presente, de alguna manera, mira al pasado para en ese escrutinio tomar los elementos que considera pertinentes a su enfoque de futuro. Fijémonos que a través de la historia hubo momentos, influjos transformadores, incluso de repercusión social y cultural amplia. El concepto de persona humana se le debe a la acción de la comunidad eclesial fundamentalmente. Pero también en contacto la comunidad eclesial con otras culturas y con otras sociedades, hay contagios. Se infiltran en la mentalidad y en la conducta de muchos cristianos elementos que no son realmente cristianos. Es un fenómeno de contagio cultural, una penetración cultural. Aparecen herejías tempranas y tardías,
Aparecen desfiguraciones de la realidad de Jesús. Verdaderas desviaciones de la realidad. Aparecen atrofias de unos elementos esenciales. Aparecen hipertrofias de otros. Entonces, en eso mencionábamos tantos, desde el arrianismo, etcétera. Mencionamos, por ejemplo, el jansenismo, con su puritanismo, con su obsesión por el sexto mandamiento, por la mentalidad escrupulosa que genera, etcétera. Aparecen movimientos de desprecio del cuerpo humano, pensando que la espiritualidad consiste en desfigurar, en mitigar, en atrofiar la corporeidad. Aparecen providencialismos, como queriendo excusarnos del esfuerzo humano como respuesta al plan divino. Aparecen líneas activistas, por ejemplo, la llamada herejía de la acción, el activismo, por Pío XII llamado el americanismo. Aparecen movimientos intimistas, desfigurantes, u otros poniendo énfasis en aspectos externos y objetivos. Frente a ese panorama, yo acudo a una obra que he leído y releído mucho de Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI. Él dice, hablando de la reforma de la Iglesia, ¿y por qué traigo a cuento la reforma de la Iglesia? Porque en nuestro ideario, fundamentalmente, en el numeral 23, alude a que Eas quiere sentir con la Iglesia, más aún, es Iglesia. Iglesia, somos integrantes de la Santa Madre, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pues bien, esa Iglesia tiene un historial de aciertos y, sin duda, de desaciertos. ¿Por qué? Porque la Iglesia es una combinación de lo divino y de lo humano. En cuanto divina, santa. En cuanto humana, también pecadora. Entonces, Ratzinger, en una obra que llama La Iglesia, Comunidad Siempre en Camino, alude a una anécdota atribuida al escultor y pintor italiano Miguel Ángel. Dice él, a Miguel Ángel se le pregunta cómo hace esas esculturas tan bellas en piedra de mármol. Y él responde, observo bien la piedra, veo que le sobra y se lo quito y tengo la obra. Sencillísimo. Facilísimo para hacer una obra como el David, el Miguel Ángel, etc. El Moisés y tantas esculturas estupendas. Nosotros tenemos que observar la piedra de la historia, todo el conjunto de lo que ha acontecido. Observar bien qué le sobra y quitarse. Todavía no era Benedicto, Ratzinger dice, esa acción de quitar lo que sobra
es la ablatio. Ablatio en latín. Es quitar lo espúreo, lo que se ha incorporado indebidamente. Purificar. Y esa misma idea tuvo San Buenaventura. Así como el escultor saca la figura noble de la roca, quitando lo que sobra, también nosotros, tanto en la iglesia como personalmente, cada uno tiene que ir quitando lo espúreo. Esa ablatio es fundamental. Pues bien, Antonio Hortelano, que fue nuestro principal mentor, quien nos lanzó este reto de las comunidades, él, en la experiencia con el grupo de París, miró lo inmediato, influjos, ya no los voy a repetir, los hemos mencionado en la primera reunión, tanto del ámbito de la existencia, la posguerra europea, etcétera, las experiencias de los jóvenes allí, de este grupo soñador de París, como también en la formación de él, como sacerdote redentorista, como experto en teología moral, etcétera. Miró, hizo el escrutinio del pasado y fue tomando los elementos que consideró pertinentes, son los influjos remotos, y los elementos que no se podían incorporar. Fue configurando lo que algunos han llamado la utopía de Antonio, y que yo digo, no es la utopía de Antonio, es la utopía de Jesús, que miró a Antonio, como luego lo diré. Entonces, es una labor de esculpir un modelo de vida a la luz de las exigencias de la esencia cristiana para el mundo contemporáneo y el mundo del futuro, en el seno de la Iglesia. La clave está en una actividad fundamental, el discernimiento, que hace parte de nuestro modelo de vida. El discernimiento es el que nos permite hacer ese examen, seleccionar lo que vale. Es una actividad profunda, seria, difícil, y va apareciendo el modelo de vida que plasmamos en el ideal. En el ideal. El modelo, he repetido varias veces, es intangible. Y lo consignamos, lo condensamos en palabras escritas, que llamamos ideario. En ese ideario hay componentes explícitos consignados por escrito, pero hay otros componentes que no están escritos y que son de la esencia. Los componentes implícitos, a veces por ser implícitos los olvidamos o no los tenemos en cuenta. Recuerdo que en el Consejo Permanente reunido en el Kibutz, el segundo, se hizo una propuesta de simplificar los textos y no solo a veces no se logró ese cometido de simplificar, sino que aparecen duplicaciones, aparecen contradicciones entre el ideario y el reglamento, aparecen supresiones. Ante esas supresiones,
de elementos que son muy importantes. Incluso a propuesta mía, el Consejo decidió que no se derogaban, así se suprimieran, no se derogaban, sino que quedaban en la reserva como elementos de interpretación de nuestro movimiento, quedaron implícitos, expresamente por decisión del Consejo. Pues bien, nosotros en esto tenemos que mirar qué es lo implícito y qué es lo explícito. En ese proceso hay aportes de distintas fuentes, ya lo he repetido en algunos apartes, pero menciono algunos de ese panorama que vimos en la sesión anterior. Hay aportes, desde luego, redentoristas muy importantes. Al fin y al cabo, Antonio era redentorista. Y su formación como tal era redentorista. Y uno de los aportes importantes, no los menciono todos, de los redentoristas, está la serenidad en lo moral. Frente a extremos como el jansenismo y otros movimientos infiltrados en la mentalidad cristiana y en las prácticas cristianas de la historia, está esa serenidad. Fue uno de los grandes aportes a la Iglesia de la mentalidad y la conducta de San Alfonso María de Ligorio. Expulsión de la mentalidad cristiana del rigorismo, del puritanismo, de ese influjo pesimista que conllevaba el jansenismo y otros movimientos. Toma aportes de los dominicos. Santo Tomás de Aquino aporta el intelectual, reflexivo, el que analiza la filosofía y toma de ella elementos para la labor teológica de los dominicos. Toma también Antonio elementos como es la seriedad, la profundidad teológica. Incluso como el único captador de influjos para la modelación, Eas, no fue Antonio, aunque fue el primordial. También incluso Eas, y yo no por orgullo reconozco algunos aportes. Yo tomé de un dominico, a quien conocí, estupendo, el fundador del movimiento Economía y Humanismo. Lo conocí, me relacioné con él. Y de él que fue uno de los redactores de la encíclica Populorum Progressio, formidable documento pontificio. Joseph Louis Le Bret, dominico, de él tomé la idea de que nos debemos orientar como cristianos al desarrollo humano integral, al desarrollo social integral. Y eso hay frases que quedaron incorporadas en el ideario. Los dominicos han sido importantes. Los aportes de los franciscanos, de la espiritualidad franciscana, la sencillez en el estilo de vida, el afecto y el sentimiento, incluso de algunos filósofos franciscanos también. El aporte tan importante de Francisco
a través del Papa Francisco hoy recordado, de la atención a la casa común, al hermano lobo, la naturaleza necesaria, creación de Dios y al servicio humano. Los aportes de la línea agustiniana, la importancia desde Agustín del factor de la voluntad. San Buenaventura le pone énfasis también a esa línea de la importancia de la voluntad en el desarrollo humano y en el desarrollo de la comunidad eclesial. Y de los jesuitas, yo y otros sean y yo para no ponerme adelante, nos formamos con los jesuitas y de alguna manera se han incorporado elementos en el modelo EAS. Incluso personas tan importantes como el padre Joaquín Crespo en México. ¡Qué enorme colaborador de los EAS! Y a él se debe la iniciativa de la creación del Consejo Permanente. Y Carlos Grande fue otro de los que se formó con los jesuitas. De los jesuitas se toman elementos, la armonía que debe haber entre la razón y la fe. Preocupación de Ignacio de Loyola. La formación integral humana. La importancia de la justicia como preámbulo de la caridad. Tan insistente este planteamiento, sobre todo en la compañía de Jesús contemporánea. La disponibilidad eclesial. El combate por la fe. Incluso combinados también con los redentoristas y con muchos otros, el anhelo misionero, la responsabilidad misionera. Aporte de sacerdotes diocesanos como Antonio Usabiaga, especialmente en la línea de los jóvenes. Del Verbo Divino, con el padre Juan Lewis. Recuerdo la admirable contribución que hizo en Guayaquil en su disertación sobre la conmiseración. Y de otros EAS también, Salvador Ulibarri y otros mexicanos contribuyeron mucho a la redacción del reglamento EAS. Entonces, EAS tuvo la fortuna de beber en distintas aportaciones a través de la historia, captadas por Antonio con gran apertura de espíritu, sin recelos, y las incorporó. Son multifuentes. Por eso, EAS debe mantener esa apertura, sin necesidad de adscribirse a una comunidad determinada o a una orden eclesiástica determinada. Amplitud. Para mantener su autonomía y la relación multilateral. Para eso, nuestra disponibilidad estatutaria alude a que EAS puede crear con los redentoristas, obviamente, alianzas, enlace de autonomías con relaciones recíprocas de fertilización. Entonces vamos viendo
en ese sentido cómo se va configurando el modelo de vida EAS. Pero no he mencionado la fuente fundamental. He hablado de influjos, de interpretaciones, de experiencias, de vivencias que se incorporaron al modelo de vida EAS. Pero la fuente primordial, la fuente esencial, la fuente imprescindible, no la he mencionado. ¿Cuál es? La palabra de Dios. La voluntad divina. Y por eso el texto bíblico, con toda la necesidad de interpretación, de hermenéutica, etcétera, de experiencias a través de la historia salvífica, es esa, la palabra de Dios. Y específicamente el verbo, la palabra, el Hijo, Cristo Jesús. Él es el gran referente. Por eso, para interpretar el modelo de vida EAS, no podemos prescindir de lo que es esencial. Cristo Jesús, centro de nuestra vida. Y Él, no aislado, sino miembro del Dios uno y trino. Allí tuvo, allí tiene, allí tendrá su vivencia eterna de la vida en comunión, uno y diverso, trino y uno. Y ese es nuestro gran referente. Eso es lo que tenemos nosotros que encarnar en nuestras vidas, que Cristo viva en nosotros. Entonces, todo afán de buscar modificaciones o innovaciones tiene que ser fiel a Cristo. ¿Por qué? Porque dice el ideario en su primer artículo que las comunidades cristianas comprometidas, EAS, proponen una nueva manera de vivir comunitariamente la adhesión a la persona de Cristo en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, nosotros podemos tener creatividad, pero no en los puntos esenciales podemos apartarnos del mensaje de Cristo. Eso es esencial. Lo tenemos que respetar desde antes, lo tenemos que respetar ahora y siempre. Por eso, insistía tanto Antonio en la formación teológica. Dentro de la formación. El tema de la formación es el tema que trataremos, entre otros, en la próxima entrega, en la cuarta presentación. Pero se trata de seguir a Cristo. Ojo, esa es la esencia, seguimiento de Cristo. Experiencia de Cristo en nuestras vidas. Admitir a Dios en nuestra vida a través de Cristo es fundamental. Dejarse amar de Dios, dejarse amar de Cristo, en el Espíritu, en el Padre y en el Hijo. Ahora bien, uno de los retos que tenemos dentro de todo el conjunto de las ideas, de las creencias, etcétera, de las interpretaciones que hacen tantos a través de la historia de la imagen de Jesucristo, tenemos que tomar lo que es auténtico. Discernimiento. La dimensión del discernimiento en el modelo de vida EAS
está tomado de San Pablo y ha sido un tema desarrollado por la teología del discernimiento, especialmente de los jesuitas. El discernimiento es el que nos permite descubrir la autenticidad de la imagen de Cristo. Hay un teólogo investigador polaco que estudió las distintas interpretaciones de quién es Jesucristo y encontró alrededor de 68 diversas interpretaciones. El asunto no es falso. Ahora, contemporáneamente, la nueva era le ha dado por presentar a Jesucristo un Jesucristo aburguesado, un Jesucristo dulcetón, un Jesucristo irreal, que no es el auténtico Jesucristo. Y eso atrae a muchos porque el facilismo es uno de los caminos que aparecen en la historia humana. Entonces, ¿quién es Jesucristo? ¿Por qué? Porque Él nos invita. Hay dos en la vida de Jesús. Él tiene seguidores. Cuando estuvo presente en el mundo como persona encarnada en María, tuvo seguidores. Y hay dos tipos de seguidores. Uno, la multitud. Iba tras de él, buscando los beneficios de su presencia y de su acción, buscando el milagro, buscando esto, buscando seguidores de multitud. Pero hay otros seguidores que van más allá. Son los discípulos, los que se hacen discípulos de él. Generosamente, un amor gratuito de parte de Cristo y de parte del discípulo, de esa unidad en el amor. Recuerden ustedes el episodio bíblico, neotestamentario, de aquel joven que se acerca a Cristo y le dice, ¿qué debo hacer? Dice, cumple los mandamientos. Es que ya los cumplo. Entonces, Cristo le da un consejo para ir más allá del simple cumplimiento de los mandamientos. Le da la fórmula del desprendimiento de los bienes materiales, etcétera, y luego ponlo a disposición de los demás y ven conmigo. Ese joven no quiso seguir a Jesús. Cuando Antonio Hortelano vino por primera vez a Medellín en 1961, en las disertaciones que nos hizo, ponía mucho énfasis en que el modelo de vida EAS va más allá del simple cumplimiento de los mandamientos, porque va en la línea de los consejos evangélicos. Hay que leer a Cristo en sus mensajes, en el sermón de la montaña, en las bienaventuranzas, en lo que dice. Él es el que nos está diciendo en qué consiste seguirlo a él. Esa es la primordial materia prima del modelo de vida EAS, la voluntad de Cristo, y la invitación que nos hace. Nos hace un llamado. Y nosotros estamos dispuestos a responderle sí, con un sí auténtico, un sí comprometido, como el de María, cuando el Padre a través del Espíritu Santo la llama a ser madre de Dios. Ese es el sí profundo. Por eso nuestras comunidades se llaman
cristianas comprometidas. Y sobre el nombre de una vez digo, porque está en nuestro diario, en nuestro modelo de vida. Primero, comunidades. El nombre es un elemento de identificación. Comunidades. A ver, reflexionemos un poco. ¿Qué es una comunidad? ¿Qué es una comunidad? Primero que todo, hablamos de pluralidad de sujetos, miembros de esa comunidad. Es realmente un grupo de personas. En el modelo de vida de ellas es un grupo pequeño. Hay dos tipos de grupos en sociología. Muchos, pero menciono dos. Los grupos operativos. Grupos que se diseñan para hacer algo. Por ejemplo, un equipo de fútbol es un grupo humano integrado ¿por qué? Por personas que practican el fútbol. Es para hacer cosas. Por eso, al principio empezamos nosotros a caminar por la línea de los equipos. El esquife, en función de las pequeñas naves de salvación de la nave central sería la iglesia, con la idea del canónigo juliano. Pero llegó 1974 y dijimos, alto, nosotros queremos más, nosotros queremos ser comunidades, y así nos denominamos, porque nuestro ideal iba más allá de ser un grupo para hacer cosas. Los activistas son muy dados a hacer cosas, actuar, actuar, actuar. De pronto el activista ni piensa en lo que va a hacer. Es actividad, actividad, actividad. Ratzinger dice que el activista se enajena en la iglesia y enajena a la iglesia. ¿Por qué? Porque este grupo de personas, un grupo de personas, para ir más allá, es un grupo de personas que interactúan entre sí. ¿Para qué? Para evangelizar. Pero con un fuerte sentimiento de fusión social en nosotros. Lean en los numerales del ideario, en el capítulo 3, ese modelo de comunidad. ¿Qué es una comunidad? Es un grupo humano altamente fusionado por la convicción, la fuerza interna de la voluntad de sus miembros y las convicciones de sus miembros. No es un grupo simplemente para hacer cosas. Es un grupo, según el modelo de vida EAS, nosotros fuertes para compartir fe, oración, amor, vida, misión. Eso es, en el capítulo lo detalla. Ojo, ¿cuál es nuestro gran referente como conformación de comunidad? El modelo, el gran referente es Dios. En cuanto Dios es comunión divina de amor. Allí está Cristo, allí está el Padre, allí está el Espíritu. Diversidad y unidad. Viven vida y destino en el amor eterno, en el amor infinito. Ese es nuestro gran modelo.
Cristo en esa comunidad. Perdón, más allá de comunidad, comunión, comunión divina de amor, porque es perfecta. La comunidad está en un grado intermedio, es menos, no alcanzamos a una comunidad como la comunión divina de amor. ¿Y para qué nos unimos? Para seguir a Cristo. ¿Y Cristo qué nos invita? ¿Cuál Cristo? Un Cristo integral, no un Cristo unidimensional, no un Cristo mutilado por nuestro amaño, por nuestros gustos personales, por nuestras complacencias de debilidad que tenemos. No, un Cristo integral, un Cristo que recibe la misión del Padre. Recibe la misión del Padre. En San Juan dice, yo no tengo misión propia, sino la que me encomendó mi Padre. Viene enviado cumpliendo la promesa divina de rescate humano, es la promesa encarnada. Viene. Ese Cristo que nace de María, encarnado por obra del Espíritu, que tiene gran tutora a San José, cuya fiesta celebramos, modelo de vida, de paternidad responsable. Ese niño que nace y es luz del mundo, alegría de todos los de buena voluntad, y que pronto es perseguido. Acuérdense lo que pasó con los Reyes Magos y el monarca, simulando querer adorarle, querer rendirle honores, trata de eliminar y elimina a tantos, tratando de eliminar al niño recién nacido. Huye. En la historia aparece como una persona desplazada. Se refugia en Egipto. Ese que regresa luego de que Herodes ha muerto. Y transcurre en el oficio de su padre putativo, trabajando, etcétera, hasta que llega el momento de ir a anunciar la buena nueva al mundo. Aunque tuvo una precocidad hacia los pocos años de infancia, al perdérsele a sus padres 3 días, ocupándose de las cosas de mi Padre Celestial. Ese que empieza a plantearle al mundo la nueva alianza, el nuevo pueblo, la buena nueva que invita al rescate humano, ese llega a tener discrepancia con los del establecimiento y es perseguido. Entonces, ese Cristo real es un Cristo que tiene muchas facetas, entre ellas la del Cristo sufriente, que acaba en la cruz con coherencia vital, dando la vida por nosotros. Es un Cristo que dice, nos llama, nos invita a seguirlo. Toma tu cruz y sígueme. La cruz no la podemos evadir. No es un Cristo solo de lo
de los aspectos gozosos de la vida. Es un Cristo sufriente que derrama su sangre por el amigo, la humanidad, para rescatarnos. El Cristo sufriente hace parte de nuestro modelo de vida. Y nos advirtió que si lo seguíamos, seríamos perseguidos por él. Entonces, destaco un aspecto muy importante en el seguimiento de Jesús. No es seguirlo uno únicamente en lo agradable. También nos tenemos que preparar para la adversidad y hasta para el martirio. ¿Quién es más amigo que aquel que da la vida por el otro? A veces, sobre pretexto de captar muchos simpatizantes para ellas, aumentar la cantidad nominal de efectivos, empezamos a suavizar el mensaje de Cristo, empezamos a mostrar únicamente unas dimensiones, ocultando otras, tergiversando la realidad de Cristo. No, tenemos que ser leales con Cristo. La buena nueva exige, como lo explicaba muy bien en una homilía aquí el padre Juan Manuel Lazo de la Vega, a quien ellas le debe mucho. En una homilía de Navidad sostenía que seguir auténticamente a Cristo incluía también la opción del egoísmo. Entonces, la autenticidad, el Cristo auténtico, el Cristo íntegro, ese lo tenemos que conocer para poderlo amar. Por eso la formación, anticipándome, es muy importante, una formación seria. ¿Por qué? Porque ellas tiene que ser, para ser seguidor de Cristo, testigo de Cristo ante el mundo. El cristiano, y aludo al cristiano, porque nuestras comunidades se llaman comunidades cristianas. Algunos han querido que se diga católica. No, Antonio Hortelano, con él dialogué mucho sobre este punto. Él decía, no nos podemos dejar arrebatar por los hermanos separados y de sectas el término de cristianos. Desde Antioquía, desde la iglesia de Antioquía, la iglesia naciente, los seguidores de la iglesia naciente empezaron a ser llamados cristianos. Somos cristianos. Los cristianos no son únicamente los separados. Somos cristianos. Ahora, para evitar equívocos, ustedes habrán dado cuenta, en la nueva edición hemos puesto y recalcado desde la primera página, somos cristianos, católicos, apostólicos y romanos. Y en el texto en el interior, en alguna de las imágenes, también lo ponemos. No nos podemos dejar arrebatar de los separados el nombre de cristianos. Por eso son comunidades cristianas, comprometidas, porque le hemos dado un sí auténtico, pleno a Jesús en nuestras vidas. Y somos presencia de Dios en el mundo. La comunidad eclesial es presencia de Dios en el mundo. Una comunidad llamada a estar renovándose permanentemente en su esencia. Y entonces, traigo a cuento, en esto de seguimiento, para la lectura, porque mi afán no es coger numeral por numeral del diario, sino tener elementos de juicio
para leerlo correctamente, para leerlo mejor y vivirlo más. Cuando vino el Papa Francisco a Medellín, yo estuve en varias de las reuniones con él porque la Conferencia Episcopal Colombiana me acreditó y estuve cerca, entre otras cosas, en mi afición fotográfica. En el aeropuerto de Medellín, en el Olaya Herrera, en la homilía de la Eucaristía celebrada con él dice estas palabras, que vienen muy bien a un problema que tuvimos en las observaciones con la Santa Sede, que pidió suprimir un artículo. Ahora me voy a referir a ese artículo porque es muy importante. ¿Qué es lo que le agrada a nuestro Dios? Jesús, el Señor, les señala que cumplir es caminar detrás de Él. Y que ese caminar los ponía frente a los leprosos, paralíticos, pecadores. Esas realidades demandaban mucho más que una receta o una norma establecida. Dice el Papa Francisco, aprendieron que ir detrás de Jesús supone otras prioridades, otras consideraciones para servir a Dios. Para el Señor, también para la primera comunidad, es de suma importancia que quienes nos decimos discípulos no nos aferremos a cierto estilo, a ciertas prácticas que nos acercan más, ojo, nos acercan más al modo de ser de algunos fariseos de entonces que al de Jesús. ¿Ven la importancia de mirar la historia del pasado? Porque hay muchas tergiversaciones y necesitan el discernimiento. La libertad de Jesús se contrapone con la falta de libertad de los doctores de la ley de aquella época, que estaban paralizados por una interpretación y práctica rigorista de la ley. Jesús no se queda en un cumplimiento aparente, correcto. Él lleva la ley a su plenitud y por eso quiere ponernos en esa dirección. Ojo, quiere ponernos en esa dirección, en ese estilo de seguimiento que supone ir a lo esencial, renovarse, involucrarse. Son tres actitudes que tenemos que plasmar en nuestra vida de discípulos. Y luego agrega el Papa. Lo primero, ojo, lo primero, ir a lo esencial. No quiere decir romper con todo, romper con aquello que no se acomoda a nosotros, porque tampoco Jesús vino a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud. Ir a lo esencial es más bien ir a lo profundo, a lo que cuenta y tiene valor para la vida. Jesús enseña que la relación con Dios no puede ser un apego frío a normas y a leyes, ni tampoco un cumplimiento de ciertos actos externos que nos llevan a un cambio de vida.
Tampoco nuestro discipulado puede ser certificado de bautismo, sino que debe partir de una viva experiencia de Dios y de su amor. El discípulo no es algo estático, sino un continuo camino hacia Cristo. No es simplemente el apego a la explicitación de una doctrina, sino la experiencia de la presencia amigable, viva y operante del Señor. Un permanente aprendizaje por medio de la escucha de su palabra. Y esa palabra, lo hemos escuchado, se nos impone las necesidades concretas de nuestros hermanos. Será el hambre de los más cercanos en el texto programado o la enfermedad en lo que narra Lucas. No continúo con el texto. Es decir, el modelo de vida EAS no es una colección de prácticas, no es una colección de creencias, es una vida de adhesión a la persona de Cristo, vivida comunitariamente, a la manera de Jesús. Y en lo esencial, es el seguimiento de lo esencial. No es esta o aquella devoción en particular. Las devociones ayudan si están entroncadas en lo esencial. Pero conozco casos de personas, por ejemplo, que siguen esta virgen o aquella devoción y contrapone, como decía en una de las sesiones anteriores, la una a la otra. Eso es cristiano. Eso es lo esencial. No. EAS va a lo esencial. Y a pesar de que se suprimió el artículo porque estaba mal redactado, es verdad, el principio sigue en el modelo de vida de EAS. Porque al hablar de cristiano, dice que es indispensable asumir el núcleo esencial del mensaje cristiano. Numeral 13. Eso persiste en el ideal. Ahora bien, sigamos entonces. Adelante. Fíjense que lo esencial del modelo de vida es una propuesta de cómo vivir la adhesión a la persona de Cristo comunitariamente, en pequeñas comunidades, en grupos que se aman, porque coinciden en la fe, porque coinciden en la oración, porque coinciden en el amor, porque comparten vida y destino. Entonces la comunidad EAS, para ser real, implica, primero, el esfuerzo personal de cada miembro, insustituible. El esfuerzo personal de cada miembro. Segundo, la ayuda mutua entre los miembros. Solidaridad y cooperación. Compartir vida y destino. Acompañamiento mutuo, por lo tanto. Y el acompañamiento esencial, sin el cual no somos comunidades. El acompañamiento de Jesús, que lo invitamos a ser parte de nuestras vidas. Comprometidos con Él, para llevar hasta los confines del mundo la buena nueva. Y en ese sentido, recordemos, entonces, ¿a qué nos invita Jesús? ¿Por qué nos asociamos en la Iglesia Católica usando la figura del nuevo Código de Derecho Canónico, asociación privada de fieles? ¿Por qué nos asociamos? ¿Para qué nos asociamos? ¿Para anunciarnos a nosotros mismos? Cuando iba Benedicto XVI en viaje pastoral a Inglaterra, los periodistas que iban en el avión lo entrevistaron. Y en la entrevista, Benedicto XVI dijo muy claramente:
la iglesia, la comunidad eclesial, la iglesia, no tiene la función de anunciarse a sí misma. Ojo, ojo a esto. Es muy importante, es trascendental. No tiene la iglesia la misión de anunciarse a sí misma. La misión de la iglesia, dice Benedicto XVI en esa ocasión, y recalcado en otras oportunidades. La iglesia tiene la misión de anunciar a Jesucristo. Esto es muy importante. Por eso he discrepado, con muchas dificultades, por cierto, con algunas formas de promoción de comunidades en EAS. Porque creen que promover comunidades es hacer una especie de marketing de la comunidad de EAS. Anunciar a las comunidades. No, no, no. La misión de EAS es anunciar a Jesucristo. Participar en la tarea de la comunidad eclesial de anunciar a Jesucristo. Estudiar a Jesucristo, entender a Jesucristo, vivir a Jesucristo para poderlo compartir, para poder anunciarlo a los demás. Y dentro de ese mensaje, explicar por qué Cristo quiso que la adhesión a su persona fuera vivida comunitariamente. Eso sí, fuera vivida comunitariamente. Entonces, por añadidura, podremos compartir este estilo de vida con otros. Pero lo primordial es anunciar a Jesucristo. Anunciar a Jesucristo. Este es nuestro compromiso fundamental. Es decir, nos reunimos para evangelizar. ¿A quiénes? Primero a nosotros mismos. Si no nos evangelizamos, ¿cómo vamos a contribuir a la evangelización de otros? Y entonces aparecen allí unas pautas, unos modos. No se puede evangelizar si no fortalecemos la fe. Comunidades de fe. Comunidades de oración. Ah, de oración. ¿Somos grupo de oración? No. Oramos como grupo, pero no nos dedicamos a una, es decir, no es la comunidad comprometida no son simplemente para orar. Para orar necesitamos fortalecer la fe y por eso la importancia de la profundización. Orar. El punto central, el mandamiento del amor. Y de allí viene todo por añadidura. Compartimos lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos. EAS, y lo dice muy claramente el ideario, estamos en ese grupo que configuramos y llamamos comunidad. Debemos, en primer lugar, desarrollar nuestro potencial humano, el propio, y ayudar a desarrollar el potencial de los demás. Todo. Lo que hagamos, lo hagamos muy bien, con esmero. EAS las 24 horas de cada día. EAS no es una comunidad para dedicarle unas cuantas horas a la semana o al mes o al año a ciertas actividades. No, la vida íntegra de la persona se compromete en EAS. Ojo, las 24 horas de cada día. Entonces, cuando estamos
en esa misión, en el desarrollo, estamos en la totalidad de nuestra existencia, porque el énfasis de la comunidad de EAS dice, Cristo nos llama a ser, no tanto a hacer o a tener, no, fundamentalmente a ser integralmente. Entonces, nosotros en este modelo de vida EAS nos preocupamos por la totalidad de la persona, de cada persona. No solo por el espíritu, aunque es lo principal, también por el cuerpo. El cuidado del cuerpo, porque somos todo espíritu y todo cuerpo. Esa unidad esencial. Nos comprometemos a una buena práctica de salud, a cuidar nuestro cuerpo, el cuerpo de los demás, a cuidar nuestra casa común, el ambiente. Porque una de las características que tiene el modelo de vida EAS, para que lo leamos en el ideario bien, no es una línea, no es un grupo de dimensión unilateral para tener prácticas litúrgicas o para tener prácticas piadosas. No, es todo, es una integridad para el desarrollo humano integral. Como dice Pablo VI, de todo el hombre y de todos los hombres. Es un compromiso en la justicia, en lo que hagamos, en nuestro crecimiento personal y social. Nos ocupamos de las angustias, de las miserias y de las esperanzas humanas. Por eso hay una dimensión del compromiso EAS, el compromiso sociopolítico también. Cada uno según sus carismas. Es un modelo de vida integral. No es fraccionado, no es unilateral. Hay movimientos en la iglesia muy respetables que son para determinada línea. No, nosotros somos integrales. La integralidad es fundamental. Por eso tenemos que, si estamos en la escuela, el colegio, la universidad, tenemos que ser buenos integrantes. Si estamos en la familia, tenemos que ser protagonistas del modelo de familia que Cristo quiere. Yo no entiendo cómo se puede anunciar el Evangelio, anunciar el modelo de vida familiar de Cristo si está en amancebamiento, si está en unión irregular. No, ¿qué va a proclamar si su testimonio es lo contrario? Se preocupa por la ecología, se preocupa por la economía, se preocupa por el arte, se preocupa por la cultura. Es integral. En Medellín tenemos, en el mes de noviembre, siempre la noche del arte, porque hace parte del desarrollo integral humano. Y así por el estilo. Entonces es un modelo de vida integral. Y en eso nos distinguimos de otros movimientos, llamémoslos especializados. Ahora bien, con fidelidad a lo que Cristo nos dice. Entrar por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, dice en San Mateo. Jesús, el seguimiento de Jesús implica contradicciones con muchas otras manifestaciones del mundo. Cristo es signo de contradicción. No es un problema de relaciones públicas ni de buenas relaciones humanas. No, tenemos que tener la autenticidad del mensaje. Entonces, Cristo,
allá en en Marcos, por ejemplo, cuando empieza su vida pública, empieza a predicar la buena nueva, ¿a qué nos invita? Convertíos y cree en la buena nueva. Entonces, EAS está en una constante tarea, responsabilidad de conversión permanente. ¿Por qué? Porque saben a qué nos invita Cristo, a qué nos llama Cristo. Nos llama a la santidad. Alguna vez tuve unas discusiones con algunos EAS porque decían que eso lo teníamos que disimular porque entonces nos quedaríamos sin seguidores. Oh, entonces, ¿para qué las comunidades? Si quieres vivir en estas comunidades, te proponemos, dice el texto, el capítulo 3 sobre mística, eres testigo de la santidad universal a la que están llamados todos los miembros del cuerpo místico. Dios no te pide ser distinto de los demás, sino ir adelante con tu testimonio a los otros. Testimonio es la primera forma de anunciar a Cristo. Testimonio. ¿Se fue la imagen? ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está. Ah, sí, bueno. Cristo nos dice, pues, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en San Mateo nos dice, vosotros pues, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre del cielo. Esa es la gran utopía de Cristo. No vamos a poder llegar allá, porque toda utopía es como una curva asintótica. El ideal es cerrar la brecha lo más que se pueda, pero nunca podemos llegar a ser tan perfectos como el Padre Celestial lo es. Imposible, seríamos dioses, pero Cristo quiere que nos acerquemos lo más que se pueda. En Efesios, nuevo, creado según Dios, que se manifiesta en una vida justa y en verdad santa. Y en la primera epístola de Pedro, de San Pedro, dice, pues así está escrito, seréis santos porque santo soy yo, el Padre. Y en 2 de Corintios, dice Pablo, buscad la perfección y animaos. Ahora bien, no es que seamos perfectos, no. El mismo San Pablo dice que ese tesoro que nos encomienda Cristo, lo llevamos en recipientes de barro. En la antropología bíblica hay dos líneas constantes. La dignidad humana por la semejanza con Dios, porque pensamos, porque decidimos, porque tenemos afecto, porque somos seres en relación con otros. Y la otra línea, la fragilidad humana. Somos pecadores, estamos empecatados. Y el que diga que no tiene pecado es un mentiroso, asimilando a San Juan. Pero bien, Dios nos da confianza. Dios nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para que vivamos ante Él santamente y sin defecto alguno en el amor. Eso lo dice en Efesios. Entonces Cristo nos llama a eso, nos llama a la santidad. Y por eso nos tenemos que colaborar.
Ese es el sentido de la comunidad, porque somos frágiles, porque nadie se puede salvar solo, porque tenemos que salvarnos ayudando a salvar a los demás. Transformar este mundo. Entonces, es la conversión. Estamos en constante, por un lado, la vocación a la santidad, y por otro, el reto permanente de la conversión. Tenemos todos los días que estar haciendo la ablación, quitando lo que sobra, lo espúreo, privilegiando lo bueno, la bondad. Es un proceso constante. Error y ensayo, ensayo y error, pero con la voluntad animadora de Cristo. San Pablo lo dice muy bien cuando dice que en el fondo es crear seres humanos nuevos en Cristo, dejando al hombre viejo empecatado. Esa es la conversión permanente. Ahora bien, en el ideario, en esa comunidad, como somos humanos, somos débiles, estamos reforzados con la voluntad divina. Entonces, hay cosas que están explícitas y cuyo texto lo tienen ustedes a la mano. Y hay otras que están implícitas. O porque por el laconismo y el afán de algunos de suprimir palabras, es que para economizar esfuerzos. Y el problema es que lo implícito a veces se olvida, no se cultiva. Hay unas cosas que son implícitas y otras que son explícitas. Quiero mencionar por lo menos algunas de las implícitas para leer ese capítulo de la mística en el ideario mejor. Para que una comunidad exista, tiene que haber diálogo. No es posible una comunidad, EAS o cualquier comunidad, si no hay diálogo entre sus miembros. Diálogo. Yo le recomiendo estudiar la encíclica del Papa Pablo VI, promulgada el 6 de agosto de 1964, la encíclica Cum Ecclesia. Ecclesiam Suam, donde habla de la doctrina del Evangelio y la relación con la gran familia humana. La Iglesia tal como la quiso Cristo, no como nos da la gana a nosotros, sino como la quiso Cristo. Y esa Iglesia, que es divina y humana, y en cuanto humana, a través de la historia, ha tenido fragilidades. Y por eso yo admiro y acudo siempre a un gran acto, un testimonio profundamente valioso, debido a Juan Pablo II y luego al Papa que lo sucedió, mismo Benedicto. La Iglesia, en su práctica humana, tuvo muchos desvíos en la historia. Se equivocó en muchas cosas, en la apetencia de poder económico y político, en la lujuria de los clérigos y de los seglares, en muchas otras desviaciones que ya medio mencionamos algo. Entonces, Juan Pablo II nombró una comisión que estudiara ese aspecto. Y después de haberlo, ante la humanidad, ante el resto de los humanos, pidió perdón por los errores de los cristianos. Un acto de autenticidad, un acto profundamente pastoral, que yo no me explico porque no ha tenido en algunos suficiente resonancia.
pedir perdón por los errores cometidos en forma de evangelizar impositivamente mediante el dominio del Estado. Errores en la evangelización de América no quiere decir que todo sea malo, no, sino errores que se cometieron. Errores en la varilla. Hoy mismo, ¿cuántos Judas hay en la iglesia actual? ¿Cuántos no están profanando la vida de los niños, la integridad de los infantes? Tanto clérigos como seglares. El Papa actual ha denunciado reiteradamente un gran problema de la iglesia, el clericalismo. No es que seamos enemigos de los clérigos, ni mucho menos respetuosos. El ideario lo dice, pero cada uno en su lugar. Y la corresponsabilidad en la evangelización del clero y de los laicos. Con fórmulas creativas, dice el ideario. Entonces, el diálogo es necesario entre nosotros. Es que vivir EAS y anunciar a EAS no es acuñar frases de cajón, viviendo de otra manera. No. En esa encíclica, el Papa es admirable al explicar el diálogo de la Iglesia con el mundo, con la humanidad, con los separados, con las otras iglesias, con los ateos. Nosotros internamente en las comunidades tenemos que aprender a dialogar más. No quiere decir que no haya diálogo, pero sí necesita más diálogo. Aquí decimos, querernos para siempre, pase lo que pase. Y pasa esto y entonces nos enemistamos. No. El diálogo es necesario para construir. ¿Por qué? Porque la comunidad de EAS es la combinación integrada de proyectos de vida compartidos. Si cada miembro tiene su proyecto de vida sin compartirlo con los demás, no es comunidad de EAS. Eso no es un acto exclusivamente personal. Tenemos que aprender a compartir nuestros proyectos de vida y eso necesita diálogo. Otro aspecto que quiero mencionar es otro implícito, el perdón. Una comunidad cristiana tiene que saber pedir perdón colectiva, comunitariamente, individualmente sus miembros, pedir perdón y saber perdonar. Las dos cosas, pedir perdón y saber perdonar. En el Evangelio de Mateo dice, Pedro se acercó entonces y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Le respondió Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre. El perdón es de la esencia cristiana y es de la esencia del modelo EAS. Es uno de los implícitos. Y tenemos que practicar más el perdón. Conozco personas en EAS que no se pueden ver entre sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible eso? Porque, además, si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su alegría. Dice en la primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26.
San Pablo. La persona humana hay que desarrollarla integralmente, cada uno según sus carismas y sus potencialidades. Ahora bien, otro implícito que tenemos, la corrección fraterna. ¿Qué pasó aquí? María Beatriz. Ya. Está bien. ¿Me están viendo? ¿Me están oyendo? ¿Aló? No los escucho. Sí. Juanfer, ahora sí se apagó tu audio. Te voy a enviar una solicitud para que lo actives. Dame un minuto. Ahora sí. ¿Está bien? Ahí sí. Nosotros, en el proceso de marcha hacia la santidad, débiles, pequeños, pero queremos avanzar, progresar en la fe, en la oración, en la vida, en todo. Estamos en el proceso de conversión en una tensión permanente entre el amor, que es el núcleo, el resumen de la ley y los profetas, y el egoísmo. ¿Cómo disminuir progresivamente el egoísmo? ¿Cómo avanzar en el amor? Es que eso es tan cierto y tan difícil a veces, que fíjese que la generosidad, que es un valor humano, ¿cuántas veces la generosidad es usada para adquirir poder? Tergiversando la verdadera generosidad. Soy generoso para adquirir poder, para adquirir prestigio. Entonces, como somos humanos, somos débiles, constantemente estamos cayendo en errores, en debilidades. Entonces, en el ideario, en una de sus versiones originarias, estaba incluido el texto de Mateo sobre la corrección fraterna. Lamentablemente pasó a ser implícito en el encuentro del kibutz, en el Consejo Segundo. Pero no desaparece, porque es de la esencia del seguimiento de Cristo y porque el Consejo dijo que quedaba implícito. Pero hagámoslo explícito en nuestros actos. Dice San Mateo, hay muchos textos bíblicos al respecto, pero voy a leer el originario que estaba en el texto del ideario. Si tu hermano llega a pecar, ve y corrígele, a solas, tú con él. Fíjense la gradualidad de la corrección. La pedagogía divina es extraordinaria. Si tu hermano llega a pecar, ve y corrígele, a solas, tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado
por la palabra de 2 o 3 testigos. Segundo grado, pues segunda fase. Si les desoyes a ellos, díselo a la comunidad. Y si también desoye a la comunidad, considéralo como al pagano y al publicano. Hay muchos otros textos sobre la corrección fraterna. San Pablo tiene, varios existen, pero este es suficientemente diáfano. Si vamos siguiendo a Jesús para vivir la vida de Jesús, para vivir a la manera de Jesús, si nos reunimos en el esfuerzo propio, con la ayuda mutua y con la presencia de Cristo, no podemos ser indiferentes frente a la falla de los hermanos. Tenemos que darle la mano, ayudarle a tomar conciencia del error, a corregir el error. Esa es la corrección fraterna. Porque si eso no existiera, no habría razón de ser para que existiera una comunidad. La comunidad implica apoyarnos juntos, apoyarnos a la vez. Y dentro de eso está la corrección fraterna. Bueno, hay muchos otros aspectos, pero como el tiempo es inexorable, lo dejamos para la cuarta entrega, como dicen, dentro de un mes. Quiero finalizar con esto. El modelo de vida EAS es integral. Y nos ocupamos de las distintas facetas del ser humano, de la inteligencia, de la voluntad, de la afectividad, del individuo y de la colectividad, de la relación armoniosa entre Dios, la naturaleza y la humanidad. Nos ocupamos de las distintas facetas del ser humano. No somos una comunidad unilateral para cultivar una determinada virtud o devoción. No, para el seguimiento integral de Jesucristo. Es formidable. Razón tuvo Urs von Balthasar cuando dijo que el modelo de vida, EAS, modelo, no la práctica, que dijo que no la conocía, pero el modelo era del mejor aporte a la iglesia contemporánea. Apreciémoslo, desarrollémoslo, compartámoslo, pero primero, la primera misión, ir hasta los confines del mundo anunciando la buena nueva. Esa es la palabra EAS. Si no hacemos lo primero, no podemos compartir este estilo de vida con nadie. Nuestra principal preocupación tiene que ser prepararnos bien, vivir bien, testimoniar bien la buena nueva para difundirla. Lo demás viene por añadidura. Crecer en comunidades, conozco algunas comunidades tan heterogéneas que ni siquiera coinciden en la fe. Ahora bien, como dice la misma mística, nosotros estamos llamados no solo a compartir este estilo de vida con otros, sino también a laborar con las personas de buena fe, así no sean cristianos, personas de buena fe, y a fomentar la vida comunitaria, aunque no sean comunidades EAS. Lo dice claramente el ideario. Lo que he querido, y lo repito una vez más, es reunir elementos de juicio, no coger numeral por numeral y explicarlo, que también es otra forma, que requeriría incluso más tiempo. Es reunir elementos de juicio para entender este texto mejor, para entender el modelo de vida EAS y vivirlo más plenamente. Muchas gracias, perdonen los
las debilidades que tenga en esta presentación. Si alguno tiene algún comentario, les pido que relean una vez más, muchas veces más, el capítulo 3 que se llama Mística Ideas, entendiendo por mística las ideas básicas que justifican la existencia de nuestras comunidades cristianas comprometidas. Allí van a ver ustedes que somos testigos de la santidad, queremos ser testigos de la santidad universal, que Dios te llama a ser. Tú eres mucho más importante que todo lo que puedas poseer o realizar. Él te llama personalmente por tu nombre. Lo mismo que a Jeremías. Te conoció antes de formarte en el seno materno y contó contigo. Por eso tiene que llegar a ser lo que Él ha pensado para ti. Que estamos en estado permanente de vocación y que eso implica que mi vida es Cristo. La incorporación a Cristo no obnubila ni apaga el potencial humano, lo potencializa. Que queremos ser iglesia, sentirnos iglesia, participar en la misión de la iglesia, es decir, en la misión de Cristo. De un modo creativo, con respeto a los servidores calificados, insustituibles, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, que estamos abiertos al movimiento ecuménico, a la unión con los hermanos separados e incluso a relacionarnos. Y los últimos papas han dado ejemplos extraordinarios de relaciones compartidas con otras religiones. Que queremos ser una pequeña iglesia en la iglesia, iglesia doméstica. Que somos comunidad de fe. Oramos, oración personal, oración comunitaria. La liturgia, la sacramentalidad es esencial, pero no nos quedamos ni en la oración ni en la liturgia, porque tratamos de ser presencia iluminadora y transformadora en la iglesia y en el mundo. Un amor indestructible, un amor para todo y para siempre. Bueno, léanlo, reléanlo si hay algunas dudas, algunos interrogantes, algunas opiniones distintas, háganme llegar la comunicación de las inquietudes. Dios les pague, oren por mí. Juan Fernando, muchísimas gracias por tu disponibilidad de siempre y por aclararnos ideas fundamentales de nuestra existencia, de nuestro caminar, de lo que somos. Te agradecemos muchísimo y agradecemos a todos nuestros hermanos comunitarios por su tiempo, por ir con nosotros este espacio. Y les seguiremos anunciando fechas que hemos programado de parte del Comité Internacional para vuestra formación. El próximo sábado, como habíamos comunicado a los coordinadores nacionales, tenemos un retiro por Semana Santa que nos dará el Padre Boris. Ya les distribuiremos las invitaciones en la mañana, el sábado. A partir de mañana les haremos llegar esta invitación, ¿sí? Y una vez más, muchísimas gracias a todos. Adiós. Gracias, pasen bien. Los quiero mucho. Gracias, pasen bien. Gracias. Un abrazo, gusto verlos. Gracias, saludos y cariños para todos. Gracias.